Si has sentido alguna vez que aun teniendo todo lo que deseas, te falta algo importante en tu vida, puede que tengas posesiones y compromisos terrenales, pero ¿realmente te satisfacen por completo? Esta sensación de vacío y no entender el porqué inicia en muchas personas la búsqueda, que es lo que te impulsará hacia el desarrollo espiritual. El despertar espiritual implica superar la ignorancia o la falta de comprensión. Esta ignorancia oculta tu verdadera naturaleza y te mantiene viviendo y operando en la oscuridad de niveles inferiores de conciencia. Es un estado de no saber lo que no sabes. La ignorancia se presenta como un velo que oculta nuestra verdadera naturaleza y nos mantiene atrapados en niveles de conciencia más bajos. Pero cuando inicias el camino espiritual, entras en un mundo más amplio. Quizás nunca te hayas considerado una persona espiritual. Sin embargo, debes saber que todos llevamos un espíritu dentro de nosotros, desde nuestro nacimiento. La espiritualidad está arraigada en la esencia misma de tu existencia. Pero, ¿cómo encaja el crecimiento espiritual en el mundo que conocemos hoy? ¿Por qué deberías considerar y darle importancia al crecimiento espiritual en tu vida? Permíteme mostrarte algunas de las razones. Te hace más fuerte desde adentro, más resiliente y más feliz. La espiritualidad te permite ver la unidad y la similitud entre todas las cosas en el mundo, uniendo a personas de diferentes partes del mundo en estos tiempos en que la unidad es esencial. Te vuelve de corazón abierto y confiado, como cuando eras niño, sintiendo amor por todas las personas. Te enfrentas al mundo con fe y confianza, porque crees en la bondad inherente y la verdad del mundo. La espiritualidad te permite experimentar la abundancia que te rodea, ofrece respuestas a preguntas que aún no han surgido en tu mente. Pero ¿cómo puedes empezar en el camino del crecimiento espiritual? Te voy a dar algunos consejos prácticos y simples que puedes intentar para iniciarte. Seguro que muchos de ellos ya los haces. Déjamelo en los comentarios si es así. El silencio es oro. Dedica tiempo al silencio, tanto en tu mente como en tu habla. Permítete desconectar de la charla mental constante, esos pensamientos continuos que no nos dejan vivir en paz, y encuentra la armonía en el silencio. En este espacio podrás distinguir las conversaciones importantes de las charlas triviales en tu mente. Medita regularmente. La meditación y el dominio de la respiración pueden enseñarte a vivir en el presente, liberándote del peso del pasado y del futuro. Vivir en el presente puede aligerar tu carga y hacerte más eficiente y sensato. Participa en el servicio social. Ayudar a los demás puede ayudarte a comprender mejor el mundo, despertar tu espíritu creativo y benevolente y encontrar recompensas duraderas en la alegría que tus acciones traen a los demás. Cultiva la positividad y la simplicidad. Practica pensar en positivo. Evita hablar mal de otros y mantén tu vida y tus pensamientos simples. Las caminatas en la naturaleza y el aire fresco pueden despertar tus sentidos. Cree en el acto de dar sin esperar nada a cambio. Vive en el presente y no te preocupes demasiado por el pasado o el futuro. Aprende a perdonar y dejar ir. Cultiva la gratitud por lo que tienes. Ama y cuida a los demás sin expectativas. Al seguir estos consejos, no solo mejorarás tu bienestar espiritual, sino que también encontrarás armonía y equilibrio en tu vida. ¿Y qué podemos decir acerca de las ideas o mitos erróneos habitualmente relacionados con el desarrollo espiritual? Existen personas que creen que solo la gente de cierta edad o los ancianos se adentran en la espiritualidad. La verdad es que la espiritualidad no conoce límites de edad, y tanto jóvenes como adultos buscan valores eternos como la verdad y la integridad.
No debes estar triste o deprimido para iniciarte en un viaje espiritual. Incluso las personas más felices encuentran valor en el crecimiento espiritual, ya que les permite comprenderse mejor. Si tienes actualmente creencias religiosas, la espiritualidad no te obliga a abandonarlas, ni mucho menos. Puedes abrazar el crecimiento espiritual sin renunciar a tu religión, ya que la espiritualidad es la esencia de todas las religiones. No garantiza que nunca te sentirás enfadado o enojado, deprimido o infeliz. Más bien, te equipa con la autocomprensión y la compostura necesarias para enfrentar esas emociones con fortaleza. En última instancia, la relación entre religión y desarrollo espiritual es profunda y significativa. La religión puede verse como la cáscara de un plátano, mientras que la espiritualidad es el jugoso interior. Cada religión contiene símbolos, rituales y valores, y la espiritualidad se enfoca en estos últimos. Tu viaje espiritual es único, un viaje que te guiará hacia una comprensión más profunda de ti mismo y del mundo que te rodea. Así que empieza a explorar las maravillas de tu ser espiritual y encontrar la armonía en tu vida. Las respuestas están en tu interior. Gracias.